Mi padre me golpeaba hasta que me desmayaba y a mi madre le gustaba mirar. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo sería crecer en un hogar donde no existe el amor? ¿Donde el lugar que debería ser tu refugio se convierte en tu peor pesadilla? Sé exactamente cómo es eso, porque lo viví. Mi padre no era un hombre cualquiera. Era alguien que usaba la violencia para controlarlo todo y, sobre todo, para hacerme daño. Me golpeaba hasta perder el conocimiento, hasta que me desmayaba de miedo y dolor. Pero lo que más me golpeó por dentro no fue solo la agresión física. Fue mirar a mi madre y ver que ella no hizo nada para protegerme. Ella no solo hizo la vista gorda ante el sufrimiento que yo estaba experimentando, sino que disfrutó viendo esa escena. A ella le gustaba verme sufrir. Y yo, que debía estar protegida por quienes me dieron la vida, me sentí invisible, sola y perdida en medio de esa tormenta. Crecí aprendiendo a callar, a ocultar las marcas, a ocultar las lágrimas. El miedo dominaba mis días y mis noches, y sentía que nadie podría entender jamás lo que llevaba en mi corazón. Fue una infancia marcada por el silencio, por el dolor que nadie veía, por el grito que no podía soltar. Hoy, a mis 65 años, he decidido que ya no permaneceré en silencio, porque sé que mi historia puede ayudar a otras mujeres que están pasando exactamente por lo que yo pasé. No importa la edad, no importa cuánto tiempo haya pasado, el silencio solo aumenta el dolor. Es hora de hablar, de liberarnos, de transformar el miedo en fuerza. Esta es mi verdad, y te la voy a contar entera para que sepas. No estás solo. Mi nombre es María, y cuando miro hacia atrás a esos años que debieron ser los mejores de mi vida, veo un panorama oscuro, casi irreconocible, para cualquiera que no haya pasado por lo que yo he pasado. Yo era solo una niña, con sueños y esperanzas como cualquier otro niño, pero mi realidad era tan diferente que me enseñó desde muy temprana edad que el amor puede ser cruel y que el hogar no siempre es el lugar seguro que todos dicen que es. Mi padre era un hombre que para el mundo parecía normal, incluso respetable, pero dentro de nuestra casa él era el dueño absoluto del miedo. Nunca olvidaré el sonido de la puerta cerrándose detrás de él después del trabajo, el pesado silencio que llenó la casa y la tensión que hizo que mi cuerpo se encogiera, incluso sin saber exactamente lo que venía. No necesitó decir nada. La mirada fría ya era una sentencia de dolor. Y cuando llegó la ira, llegó con fuerza, sin piedad, sin explicaciones. Los ataques comenzaron demasiado pronto. Tenía 5 años cuando recibí mi primera paliza. Una paliza desenfrenada por parte del hombre que se suponía debía protegerme. No sabía qué había hecho para merecer eso, y durante mucho tiempo intenté averiguar si era mi culpa. Me golpeó hasta que me desmayé, hasta que el dolor se volvió insoportable, hasta que no pude llorar más. Las marcas en mi cuerpo fueron temporales, pero las cicatrices en mi alma son para siempre. Lo peor no fue solo el dolor físico, fue el profundo sentimiento de abandono. Mi madre, a quien imaginaba como mi refugio, era una mujer que no solo hacía la vista gorda ante lo que ocurría, sino que parecía disfrutar viéndome sufrir. Recuerdo, hasta el día de hoy, la frialdad de su mirada, la forma en que afrontó la situación con una mezcla de indiferencia y satisfacción. Fue como si estuviera usando mi dolor para alimentar sus propios demonios, para reafirmar su poder en esa horrible escena. No sé exactamente qué estaba pasando por su cabeza. Tal vez era miedo, tal vez era una profunda tristeza, tal vez era una mezcla confusa de sentimientos que solo una mujer marcada por una vida dura podía comprender. Pero para mí, cuando era niña, eso era incomprensible. Necesitaba amor, afecto, protección, y todo lo que conseguí fue silencio, castigo y desprecio. Mi infancia fue una secuencia de días grises, donde el tiempo parecía detenerse y el miedo era el único compañero constante. Vivía con la expectativa de que en cualquier momento el ciclo de violencia se repetiría, y esa ansiedad me impedía ser un niño. No había juguetes ni risas,
solo lágrimas y gritos ahogados. Aprendí a ocultar las marcas, a mentir a los vecinos y a los profesores, a fingir que todo estaba bien, porque lo que sentía era vergüenza y miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a ser incomprendido, miedo a perder lo poco que me quedaba. Recuerdo que intentaba encontrar pequeñas escapatorias para escapar de ese infierno. Un libro, un amigo del colegio, un momento de silencio en el que poder soñar con una vida diferente. Pero dentro de la casa, la pesadilla era real y constante. Las noches eran las peores. Acostado en mi habitación, sentí el dolor palpitar en mi cuerpo y la tristeza aplastar mi pecho. Y cuando el dolor físico pasó, el dolor emocional tomó el control, haciéndome sentir pequeña, inútil, invisible. Los días se convirtieron en noches, y crecí creyendo que el sufrimiento era mi destino. Me pregunté por qué Dios permitiría que un niño pasara por eso. ¿Por qué tuve que cargar una cruz tan pesada tan temprano? Muchas veces pensé en huir, en desaparecer, en gritar para que alguien, cualquiera, me rescatara de esa prisión invisible. Pero el miedo era tan grande que me paralizó. Yo era una víctima que ni siquiera sabía cómo pedir ayuda. Mi madre, que era mi esperanza, terminó siendo parte del problema. Ella no era una mala mujer solo por ignorar lo que yo estaba pasando. Disfrutaba viéndome sufrir. Disfrutaba ser testigo de ese dolor como si fuera un espectáculo perverso que le daba algún tipo de satisfacción. Esto dolió más que las manos de mi padre. Me sentí traicionada, abandonada, y muchas veces pensé que era mi culpa, que no merecía su amor ni el de él. Pero la verdad es que no hay justificación para lo que viví. No hay ninguna explicación que tenga sentido para que un niño sea tratado como objeto de violencia y desprecio en el hogar. Yo era una niña llena de vida y sueños, a quien le robaron su inocencia quienes se suponía eran sus protectores. Aún con todo esto, la vida continuó y tuve que aprender a sobrevivir en ese entorno hostil. Aprendí a estar en silencio, a ser invisible, a guardar mis lágrimas para los momentos en que nadie pudiera verme. Con cada golpe, con cada palabra dura, me encogía más en mí mismo, como si el miedo fuera una armadura que pudiera protegerme de lo que venía de afuera. No sé cómo logré resistir, cómo mi corazón logró soportar tanto dolor sin romperse del todo. Tal vez fue la fuerza que surge de la más profunda desesperación, o tal vez fue el deseo de algún día ser libre, de algún día vivir sin miedo. La casa donde crecí fue escenario de tantas noches de insomnio, de tantos días de llanto en silencio, de tantas heridas abiertas que ni el tiempo pudo curar. Pero también fue el lugar donde se plantó la semilla de mi lucha. La lucha por algún día poder contar mi historia, para que otras mujeres que pasan por lo mismo no se sientan solas, para que nadie más crea que el silencio es la única salida. Esta es mi infancia, marcada por la violencia de mi padre, el cruel abandono de mi madre y el dolor que me acompañó durante toda mi vida. Pero también es el comienzo de mi viaje hacia la liberación del que os hablaré en los próximos capítulos. Crecer con tanto sufrimiento dejó cicatrices que llevé conmigo por el resto de mi vida. No fueron solo las cicatrices en mi cuerpo o los recuerdos dolorosos los que quedaron, sino el modo en que esa infancia cruel moldeó mi manera de ver el mundo, de relacionarme conmigo misma e incluso de amarme. Cuando salí de casa, parecía que dejaba atrás ese oscuro pasado, pero lo cierto es que me acompañó en cada paso, invisible pero siempre presente. El dolor que había sentido en silencio durante tantos años se convirtió en un fantasma que me perseguía, que me susurraba que yo no era digna, que merecía ser maltratada, que el amor era un privilegio que nunca tendría. Mis relaciones fueron un reflejo de esto. Estaba buscando el amor, pero lo único que encontré fue miedo. Me costaba confiar en la gente, porque dentro de mí había un muro construido con los ladrillos del abandono y el trauma. Me costó mucho abrir mi corazón porque me lo habían roto tantas veces que parecía imposible reconstruirlo.
En varios momentos de mi vida adulta, repetí inconscientemente los patrones que experimenté cuando era niño. Me involucré con hombres que no me valoraban, que me maltrataban de otras maneras, emocionalmente, verbalmente e incluso físicamente. Fue como si hubiera internalizado la idea de que esto era lo que merecía, que el amor era sinónimo de dolor. Pero también hubo momentos de luz, momentos en los que pude ver que merecía más, que podía ser feliz, que mi historia no tenía por qué ser mi destino. Estos momentos fueron difíciles, porque romper con el pasado no es sencillo. Implica enfrentarse a los fantasmas, afrontar los miedos y, lo más importante, perdonarse a uno mismo. Fue un proceso largo y doloroso. Tuve que aprender a reconocer el abuso, a aceptar que existía, que era real y que no era mi culpa. Esta aceptación fue el primer paso hacia la curación, pero requirió coraje. Coraje para mirar dentro de mí, para sentir el dolor sin huir, para buscar ayuda incluso cuando el miedo me decía que me quedara callada. Busqué terapia, encontré personas que me acogieron y poco a poco comencé a construir una nueva relación conmigo misma. Aprendí que mi voz importa, que mi historia merece ser escuchada y que puedo ser mucho más de lo que experimenté. Hoy, a mis 65 años, puedo decir que estoy reconstruyendo mi vida. No es fácil ni rápido, pero es posible. Elegí hablar. Elegí compartir mi historia para que otras mujeres sepan que no están solas, que hay esperanza, que hay sanación. Mi pasado ya no me define. Él es parte de mi viaje, pero no es el final. Quiero que mi voz sea luz para aquellos que aún están en la oscuridad, para que encuentren la fuerza para romper el silencio, para buscar ayuda, para liberarse del miedo. Porque si yo pude sobrevivir a todo esto, tú también puedes. Y ese es el mensaje que quiero dejar aquí. Una invitación al coraje, a la esperanza, a la vida que mereces, libre del dolor que yo y tantas otras mujeres conocemos también. Durante muchos años pensé que el dolor sería mi compañero para siempre. Ese silencio sería mi escudo y esa oscuridad nunca daría paso a la luz. Pero la vida, con su forma inesperada y cruel de ponernos a prueba, también nos reserva puntos de inflexión. Esos momentos en los que, aunque estemos rotos, podemos elegir levantarnos. Tenía unos 40 años cuando todo empezó a desmoronarse, de maneras que nunca imaginé. Después de años de cargar con ese peso, huyendo de fantasmas, intentando silenciar las voces de mi alma, algo dentro de mí empezó a gritar más fuerte que el miedo. La verdad, esa verdad que tanto intenté ocultar, ya no podía ser ignorada. Fue solo otra noche, una noche que parecía como tantas otras, pero se convirtió en el detonante de mi liberación. Estaba solo en la casa y un silencio inquietante flotaba en el aire. No el silencio pacífico que trae calma, sino un silencio pesado, casi opresivo. Sentí mi corazón acelerado, una mezcla de ansiedad y algo indefinido, como si el pasado hubiera decidido llamar a mi puerta. En ese momento algo dentro de mí se derrumbó. Ya no pude contener las lágrimas que había contenido por tanto tiempo. Cayeron como lluvia que lava el alma. Y entonces, por primera vez, hablé en voz alta, no a otra persona, sino a mí mismo. Ya basta. Ya no puedo vivir así. No puedo dejar que el miedo siga gobernando mi vida. Fue un grito desesperado, un grito de ayuda de mi propio corazón. Y también fue el comienzo de una lucha que sabía que sería larga y difícil. En los días siguientes comencé a buscar ayuda. Fue como si un pesado velo se levantara de mis ojos. Me di cuenta de que no estaba sola, que había otras mujeres, tantas, que habían pasado por el mismo infierno y habían logrado sobrevivir. Esto me dio la fuerza para afrontar lo que siempre había evitado: contar mi historia, exponer mis heridas, mostrar mi verdad. Fui a médicos, psicólogos, grupos de apoyo. Con cada paso, el dolor se renovaba, pero también se transformaba. Con cada informe que hacía, con cada lágrima derramada en una sesión, me sentía más ligera, más fuerte.
Lo que antes era un peso insoportable comenzó a convertirse en un arma, una herramienta para reconstruir mi vida. Pero el viaje no fue todo progreso. Hubo reveses, momentos en que el pasado parecía agarrarme con uñas y dientes, tratando de arrastrarme al abismo del silencio y el miedo. Reviví las escenas dolorosas, los gritos, los golpes, la frialdad de mi madre. Era como caminar por un campo minado, un paso en falso, y todo se derrumbaría. Y fue en esos momentos que descubrí el verdadero significado de la palabra resistencia. Resistir no es olvidar, no es negar el dolor, sino afrontarlo en cada instante, mirar al miedo a los ojos y decir, no me vencerás. Resistir es levantarse aunque el cuerpo y el alma quieran caer. Así fue como encontré un nuevo sentido para mi vida. El dolor que una vez me paralizó comenzó a impulsarme. Cada herida se convirtió en una historia de superación, cada lágrima en un paso hacia la libertad. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquella noche de pesado silencio fue el punto de inflexión. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a ser rehén de mi pasado, que a pesar de todo merecía ser feliz, que tenía derecho a una vida libre de miedo, libre de dolor. Y esa decisión lo cambió todo. Aunque la cicatriz del pasado nunca desaparece, por completo, he aprendido a vivir con ella, no como una carga, sino como un símbolo de fuerza, de coraje y de supervivencia. Así que mi historia no es solo sobre sufrimiento, también se trata de victoria, sobre la capacidad humana de renacer, incluso de las cenizas más oscuras. Y ese es el mensaje que quiero dejarles a ustedes que me están escuchando ahora. No importa lo bajo que hayas caído, no importa lo cruel que haya sido el pasado, puedes recuperarte. Puedes ser protagonista de tu propia historia de superación, porque la vida está hecha de puntos de inflexión y el tuyo puede empezar ahora. Hoy cuando cuento mi historia, ya no lo hago con vergüenza, ya no tiemblo, ya no me estremezco. Hoy hablo como alguien que ha ganado, como alguien que cayó, fue pisoteado, casi muere por dentro, pero eligió vivir. La cura no fue un milagro, instantáneo. Fue un cruce, largo, doloroso, pero increíblemente liberador. Recuerdo cuando comencé a mirarme con amabilidad. Me miré al espejo, con los ojos marcados por el tiempo, por el trauma, y por primera vez pude decir, eres inocente, eras solo una niña, nunca fue tu culpa. Fue en ese momento que comprendí el peso que llevaba encima, la culpa, algo que nunca fue mío, sino que fue puesto sobre mis hombros como una cruz. Y cuando lo dejé caer, me sentí ligera, más ligero de lo que me he sentido desde la infancia. El camino hasta aquí ha estado lleno de obstáculos. A veces la ira venía como un fuego dentro de mí, enojo hacia mi padre, de mi madre, pero también de tiempo perdido, de infancia robada, de noches de insomnio. Y tuve que aprender a lidiar con ello, aceptar que sentía enojo era parte de ello, que perdonar no significaba olvidar ni justificar. Perdonar, en mi caso, fue un acto de liberación, un grito de independencia. Recuerdo claramente el día que decidí escribirlo todo. Tomé un cuaderno viejo, de esos que guardamos sin saber por qué, y comencé a derramar allí mi alma. Cada palabra fue un alivio, cada frase una herida que se sutura. Escribí durante meses, lloré, me detuve, respiré y volví. Y un día terminé ese cuaderno. Lo cerré con manos temblorosas y supe que, de alguna manera, también había cerrado un ciclo. No borré mi pasado, pero lo puse en el lugar correcto, en el pasado. Entonces comencé a hacer algo que nunca imaginé que tendría el coraje de hacer. Hablar con otras mujeres. A las mujeres les gusto. Algunos con historias aún más dolorosas. Otros que nunca le habían contado a nadie lo que vivieron. Los escuché. Entendí cada silencio, cada mirada vacía, cada lágrima contenida. Y por primera vez en mi vida, sentí que mi dolor tenía un propósito. Ella me convirtió en un puente,
En el faro, creé un pequeño grupo de apoyo en el centro de mi ciudad. Al principio éramos solo tres supervivientes, pero en pocos meses éramos más de 20. Uno se sentó al lado del otro y dijo, «Yo también». Fue mágico y triste, al mismo tiempo. ¿Cómo era que éramos tantos? Tantas heridas ocultas, tantas historias enterradas. Esos círculos de conversación no tenían como único objetivo compartir. Eran curas colectivas. Lloramos juntos, reímos juntos, reconstruimos nuestras piezas el uno en el otro. Y ahí fue cuando entendí, la resiliencia no es fuerza bruta. Ella es sutil, silenciosa, pero indestructible. Es lo que nos hace seguir respirando incluso cuando todo dentro de nosotros quiere detenerse. Es lo que convierte un cuerpo roto en un alma gigante. Eso es lo que me trajo hasta aquí, completo, a pesar de todo. Hoy, a los 65 años, camino con orgullo. Cada arruga de mi cara lleva una historia de la que ya no me avergüenzo. Mi pasado no me define, pero me construyó. Soy más fuerte por todo lo que he enfrentado, más sensible por todo lo que he sentido, más vivo por todo lo que he sobrevivido. Y esto quiero decirte en cada carta que me estás escuchando ahora. Usted no está solo. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si nadie creyó en ti, si intentaron silenciarte, si creciste pensando que el amor venía con dolor. No vengas. El amor no duele, el amor no grita, el amor no abusa. Y tú mereces amor. Del mundo, de la gente y, sobre todo, de ella misma. Si hoy lo único que puedes hacer es llorar, está bien. Yo también lloré. Si todavía tienes miedo de dormir, no te preocupes. Yo también lo sentí. Pero quiero que sepas, esto pasará. Con el tiempo, con apoyo, con fe, con perseverancia. La herida no desaparece, pero cicatriza. Y lo que era dolor se convierte en fuerza. No esperes el momento adecuado para buscar ayuda. El momento adecuado es ahora. Mira dentro. Abraza al niño que aún llora dentro de ti. Dile lo que nadie le dijo entonces. Eres amada, eres valiosa, mereces paz. Así fue como empecé a sanar, cuidando a mi niña interior, el que fue ignorado, traicionado, herido. La rescaté, le di el abrazo que nunca tuve, el cariño que me negaron, y al final descubrí que ese niño no necesitaba desaparecer, ella necesitaba florecer. Hoy ella camina conmigo, gratis, sonriente, y me lo recuerda cada día. Gané.